El sacerdocio de Melquisedec es el tema que vamos a estar viendo hoy. Solamente voy a tomar lectura de los primeros 3 versículos, aunque vamos a estar estudiando hasta el versículo 10. Dice la Escritura: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Antes de empezar, tenemos que recordar que el apóstol o el autor de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11, en el versículo 10 ya menciona el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y luego en el 11 dice que por causa de la inmadurez de estos hermanos, dice, porque sobre esto hay muchas cosas que decir y difíciles de explicar por causa de la inmadurez. Y entonces después de ahí el autor se detiene a hablar de qué tipo de inmadurez es que a la cual se refería. Y obviamente, como ya vimos en los sermones anteriores, se está refiriendo a la inmadurez de aquellas personas que dicen o afirman haber creído en Jesucristo, quizás como veíamos también en el estudio de la mañana, pero que realmente no han entregado sus vidas al Señor. Entonces es un creer y no creer, ¿no? Por un lado afirman, como digo, o tienen un sentimiento intelectual de las verdades fundamentales del Evangelio, pero no han tenido cabida en su corazón. Y bueno, eso fue lo que expuso entonces a partir del versículo 12 del capítulo 5, todo el capítulo 6, hablando entre otras cosas sobre la apostasía o las personas, volvemos al punto, que son religiosas, que dicen haber creído pero que nunca fueron creyentes, en fin. Y ahora llegamos al capítulo 7 y retoma lo dicho en el capítulo 5, versículo 10, que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ahora sí va a tratar el punto que venía mencionando. Ahora, también a manera de introducción, hermanos, y yo creo que esta es una pregunta que todos quieren saber la respuesta en cierta manera. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? ¿No es cierto? Esa es una pregunta que despierta el interés de muchos. Entonces, en el estudio, hermanos, rápidamente, en el estudio bíblico, primero quiero decir esto para luego decir quién es Melquisedec. En el estudio bíblico, un tipo se refiere a una persona, práctica o ceremonia del Antiguo Testamento que tiene una contraparte o un antitipo en el Nuevo. Aquí ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Se hablan de tipos, sombras en el Antiguo Testamento, y el antitipo o la contraparte es la realidad que encontramos en el Nuevo Testamento. En ese sentido, hermanos, los tipos son predictivos, ¿verdad? O sea, anuncian algo, algún elemento, algún aspecto de ese antitipo, ¿no? O de esa realidad. Aunque el tipo es real, ¿sí? No negamos que todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, aunque eran sombras y tipos, ciertamente fueron realidades para estas personas allá en su tiempo. Aunque el tipo es real, histórico y viene de Dios, obviamente todo, cuando nos referimos a la ley, a las ceremonias, a la promesa, etcétera, todo fue dado por Dios. Sin embargo, es imperfecto y temporal. Es incompleto. Por otro lado, el antitipo es perfecto y eterno. O sea, y de hecho, otra vez, de eso es que se encarga el libro de Hebreos, de exponer la superioridad
del nuevo pacto con relación al viejo. Cómo todo lo que se enseñó y se practicaba bajo el antiguo pacto era solo eso, era solo una sombra, un tipo. Pero cuando vino la realidad, como dice Pablo en Gálatas, en la plenitud de los tiempos, entonces todas esas sombras y esos tipos dejan de ser. ¿Por qué? Porque el antitipo es perfecto y es eterno, a diferencia del tipo. Por ejemplo, solo para ilustrar, la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés usar como estandarte en Números 21:8, ustedes recuerdan la historia, cuando el pueblo fue mordido por serpientes ardientes, obviamente por causa del pecado. Entonces Dios le ordena a Moisés que levante una serpiente de bronce en un asta, para que todo aquel que fuere mordido por una serpiente y mirare a ella, fuere sanado, ¿no? Entonces, esa serpiente, hermanos, era un tipo de Cristo levantado en la cruz, como el Señor mismo lo aclara en Juan 3:14 a Nicodemo, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí tenemos el tipo y el antitipo. El cordero del sacrificio era un tipo del cordero de Dios, por supuesto. Jesucristo, que fuera sacrificado por los pecados del mundo. Todos los corderos apuntaban al Cordero de Dios, como señala Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan y el verso 29. He aquí el Cordero de Dios. Ya no van a haber más necesidad de corderos o de sacrificios. ¿Ve? Ahora, habiendo dicho esto sobre tipos y antitipos, se conjetura mucho sobre Melquisedec, es verdad. Algunos insisten en que es un ángel que tomó forma humana por un tiempo durante la época de Abraham. Pero el sacerdocio era una función humana, hermanos, no angélica. Dios nunca ordenó sacerdocio en los ángeles. Así que esa posibilidad debe ser descartada definitivamente. Y eso a partir también de Hebreos 5:1, donde se habla otra vez de que eso no fue dado para los ángeles. Otros sugieren que en realidad es Jesucristo, que no es solo un tipo que adquirió una forma preencarnada durante la época de Abraham. Los que argumentan eso quizás tienen un poco más razones o argumentos para decirlo. Sin embargo, hermanos, el texto mismo en Hebreos 7, versículo 3, describe a Melquisedec como hecho semejante al Hijo de Dios. Esa palabra es clave, hermanos, para entender quién fue Melquisedec. Aquí se dice de Melquisedec que fue hecho semejante al Hijo de Dios, no como siendo el Hijo de Dios, que es diferente. En todo el Nuevo Testamento, cuando la Escritura se refiere a Jesucristo, se refiere a Él como el Hijo de Dios, no semejante al Hijo de Dios. O sea, esa palabra semejante es como cuando Dios en Génesis 1 dice que creó al hombre, ¿cómo? A su imagen y semejanza. Sí, ciertamente el hombre tiene la imagen de Dios y tiene una semejanza de Dios en diferentes aspectos. Sin embargo, no corresponde a la naturaleza del ser de Dios. Entonces, vemos aquí en Hebreos 7:3 que este Melquisedec fue hecho semejante. No que era el Hijo de Dios, sino semejante al Hijo de Dios. Por lo tanto, Melquisedec fue un ser humano histórico cuyo sacerdocio era tipo del de Cristo. Por eso les quise explicar un poco. El sacerdocio de Melquisedec era tipo del de Cristo, un hombre a quien Dios diseñó para usarlo como una descripción de Jesucristo. Y aunque no podemos rastrear los detalles de su identidad, Melquisedec no es en ningún sentido igual a Cristo. Hay que establecer esa diferencia. Sin embargo, su sacerdocio único e incluso su nombre, por lo que vamos a ver a continuación, tipifican a Jesucristo y su obra en varios aspectos. De hecho, como veremos durante la prédica, el sacerdocio de Melquisedec tipifica mejor el sacerdocio de Cristo que el sacerdocio arónico. Ese es el punto.
En esencia, los versículos 1 y 2 son un resumen del relato de Génesis 14. Allá es donde por primera vez en las Escrituras se menciona a Melquisedec. Nos recuerdan que Melquisedec era rey de Salem, un nombre antiguo de Jerusalén, que fue sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo a Abraham después de que el patriarca derrotó al rey Kedorlaomer y a sus 3 aliados, y que Abraham a su vez le dio los diezmos del botín que había ganado. El escritor también señala que el significado literal del título Melquisedec es rey de paz, que es lo mismo, o Salem, que proviene de la palabra hebrea shalom, que significa paz. Por eso, no es nada nuevo, no es nada que se descubre, simplemente es su significado literal. Ok. Hebreos 7, es donde estamos, de los versículos 1 al 10, entonces, presenta primero los aspectos de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el arónico y luego lo demuestra. Entonces, eso es lo que vamos a ver primero. Vamos a ver en qué aspectos el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón y luego vamos a ver unas pruebas, o un par de pruebas que muestra el texto sobre ello. Pero antes, hermanos, permítame decir que Dios, porque si vamos a hacer un contraste, o si vamos a presentar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, tenemos que ver rápidamente o hablar un poquito sobre el sacerdocio de Leví. Dios dedicó a toda la tribu de Leví al servicio religioso. Aunque todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Eso es claro, Todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas habían levitas que se dedicaban a muchas otras funciones en el templo, pero no eran sacerdotes. De hecho, los sacerdotes no debían ser tan solo descendientes de Leví, sino también de Aarón, el hermano de Moisés. Por ley tenían que ser hijos o descendientes de Aarón. Los levitas no sacerdotales servían ayudando a los sacerdotes y probablemente como cantantes, músicos u otras cosas por el estilo. El sacerdocio era estrictamente nacional o judío, ¿sí? ¿Ellos a quiénes servían? Al pueblo de Israel. Ellos no servían a nadie más. Ellos atendían los sacrificios del pueblo de Israel. Segundo, los levitas estaban sujetos al rey tanto como quienes pertenecían a otra tribu. Esto es también algo importante. Los sacerdotes, según la orden de Aarón, ellos tenían que someterse a los reyes. Ellos no eran totalmente independientes, vamos a decir. Sus funciones sacerdotales no estaban bajo el control del rey, pero en el resto de los asuntos eran súbditos comunes y corrientes. No eran la clase dominante en ninguna manera. De hecho, un levita no podía ser rey. Ustedes recuerdan, y el rey tampoco podía ser un sacerdote. Ustedes recordarán el caso de Saúl, cuando él estaba peleando con los amalecitas, si no estoy mal, y Samuel no estaba para ofrecer sacrificio. ¿Y qué hizo él? Él quiso ocupar el lugar de Samuel y bueno, ya saben la historia. No era permitido. Tercero, los sacrificios sacerdotales, inclusive el del sumo sacerdote en el día de la expiación, no eran permanentes. Por eso debían repetirse y repetirse continuamente. No eran de un valor permanente, ¿ven? No tenían permanencia, no aportaban perdón permanente ni justicia permanente. Por eso tenían que ofrecerse muchas veces los mismos sacrificios. En cuarto lugar, con respecto a los levitas, el sacerdocio levítico era hereditario. Ya lo dijimos. Quien sirviera como sacerdote lo hacía por haber nacido en la familia correcta, no por haber vivido una vida correcta. Simplemente era hijo de Aarón y él le correspondía servir como sacerdote. Quinto, así como los efectos de los sacrificios eran temporales, el tiempo de prestar el servicio sacerdotal también lo era.
El sacerdote, hermanos, servía desde los 25 años hasta los 50. Ese era su tiempo de trabajo, 25 años en lo individual. Pero no solo eso, incluso el sacerdocio en lo general también solo estuvo vigente hasta el año 70 después de Cristo, porque ya sabemos que ahí fue la destrucción y se acabaron los sacrificios y pues por lo tanto el sacerdocio. Bien, esto fue un recuento, yo sé, hermanos, a veces es mucha información, les sugiero, vuelven y escúchenlo en casa. Yo estoy ahorita yendo como en un avión sobre las nubes y tratando de abarcar lo más que puedo para aterrizar el mensaje. Pero esto fue un resumen muy general acerca de los levitas, ¿no? Y específicamente de los sacerdotes según la orden de Aarón. Ahora sí, hermanos, vamos entonces a entrar a nuestro texto. Y como les decía, vamos a ver primero los aspectos de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. ¿En qué aspectos el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio de Aarón? Entonces, en primer lugar, el sacerdocio de Melquisedec era real. Ahora, cuando digo real, no me estoy refiriendo a que pareciera algo evidente o algo claro. No, la palabra realidad, no. Cuando hablo de real me refiero a la realeza. ¿Cómo sabemos? Porque Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec era ¿qué? Rey. Era rey de Salem. Melquisedec era rey. En 2 versículos se le llama rey 4 veces, eso es interesante. Y como ya se mencionó, cualquier forma de gobierno era completamente ajena al sacerdocio levítico. Ya saben, ellos no podían mezclar lo santo con lo político, vamos a decir. El sacerdocio universal de Melquisedec y su oficio real tipifican de manera muy hermosa el señorío de Jesús y su labor de salvación como rey perfecto y sacerdote perfecto. Esto es algo importante, otra vez. Los sacerdotes bajo la orden de Aarón, ellos no podían mezclar esos oficios. El rey era rey y se tenía que ocupar de sus cosas. El sacerdote era sacerdote y no se mezclaba con más nada. Sin embargo, vemos en Melquisedec algo distinto, que este sacerdote también era rey. También era rey. Y en ese sentido, como les digo, tipifica a Jesucristo, quien ahora viene a ser rey y sacerdote, las dos cosas. Aunque Israel nunca lo supo, sus profetas predijeron ese papel doble del Señor Jesucristo. Zacarías, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 13, afirma, Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. Noten que está mezclando dos cosas. Está mezclando el templo por un lado y está mezclando su trono por otro lado. Pero no solo eso, sigue diciendo, también un sacerdote se sentará en su propio trono, algo que no podía ocurrir bajo la orden de Aarón. Pero sí, un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. Es decir, va a haber armonía entre el sacerdocio y el reinado, algo que no se podía bajo la orden de Aarón. Cuando David menciona a Melquisedec en su salmo, en el Salmo 110, anticipa al Mesías que iba a ser las dos cosas, sacerdote y rey, allá en el Salmo 110. Como Salem era el nombre anterior de Jerusalén, Melquisedec gobernaba la ciudad especial de Dios, una ciudad que estuvo cercana siempre al corazón de Dios. Como leemos en el Salmo 132, versículos 13 y 14, Jehová ha escogido a Sión o Jerusalén. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. No sabemos cuándo comenzó Dios a considerar a Jerusalén como su ciudad santa, pero tenía allí ya tiempos, desde Abraham, muchos siglos antes de que los sacerdotes de Israel ministraran en ella. Y un rey, vemos allí,
un rey fiel que también era un sacerdote fiel. Una verdad, hermanos, a medida que voy avanzando, voy aplicando el texto. Una verdad definitiva en las Escrituras es que Dios escogió a los judíos como su pueblo especial, su pueblo único. Pero las Escrituras también son claras en cuanto a que Israel presumía continuamente y no entendía esa relación única con Dios. Por ejemplo, ellos lo reconocían como creador absoluto del cielo y de la tierra, como soberano del mundo, sí. Pero les quedaba muy difícil entenderlo como redentor del mundo. Ellos no tenían problema con aceptar que Él era el dueño y señor del mundo, pero redentor de todos no podían concebirlo. Como creador y sustentador lo era para el mundo, pero como salvador y señor solo era para ellos. Así pensaban los judíos. La renuencia de Jonás para predicar el evangelio a los gentiles ilustra ese hecho. Ustedes saben cómo Jonás no quiso ir a predicar el evangelio. Dios lo tuvo que llevar a la fuerza. Difícilmente podían concebir un pacto divino en el cual incluyera a aquellos que no eran judíos. Pero hermanos, este sacerdocio real de Jesucristo era no solamente, o incluiría no solamente a judíos, sino también a nosotros los gentiles. En segundo lugar, otro aspecto de superioridad de este sacerdocio es que era universal, no nacional. Era universal. Dice versículo 1, parte B, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. En relación con Israel, Dios tomó, escuchen esto es importante, con relación a Israel, Dios tomó el nombre Jehová. Fue la primera vez que se pronunció ese nombre. ¿Recuerdan cuándo fue? Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le dice así, porque Moisés dijo, ¿y ellos cómo me van a creer? ¿Quién me envió? Así le dirás, yo soy. Acuérdense, el nombre de Jehová en hebreo es un tetragrama que no tiene ni siquiera vocales, que no se puede pronunciar. Pero el punto es que con ese nombre es que Dios ahora se le revela a Moisés como el cumplidor de la promesa que había hecho a Abraham. Recuérdales que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y que he venido para cumplir lo que he prometido. Y entonces, en relación con Israel, Dios tomó ese nombre. Ese era el nombre del pacto. Ya lo dije. Por tanto, hermanos, los israelitas eran el pueblo de Jehová y los levitas eran los sacerdotes de Jehová, ese Dios que los había libertado. Los sacerdotes levíticos podían ministrar solamente para Israel y para Jehová, su libertador. Sin embargo, hermanos, aquí está el punto, Melquisedec era sacerdote ¿de quién dice? Del Dios Altísimo. Ahí no utiliza el nombre Jehová. Ahí utiliza el nombre El Elión, que es un nombre más universal para Dios. El título representa que Dios es poseedor del cielo y de la tierra, que es Dios sobre toda distinción nacional. El Dios Altísimo está sobre judíos y gentiles. Y se menciona por primera vez en relación con Melquisedec en Génesis 14, 18. Así que, ¿qué estamos viendo? Que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, era de carácter universal, no solamente nacional, a diferencia del arónico. La importancia es esta. Jesús no es solamente el Mesías de Israel. Sí, los judíos estaban esperando al Mesías, el libertador. Pero Jesucristo no solamente vino a salvar judíos, sino es el libertador del mundo. Su sacerdocio es universal como el de Melquisedec. No está limitado al pueblo de Israel. Esta era una verdad muy importante para los judíos que habían llegado a Cristo, así como para quienes estaban considerando creer en Él. Para ellos no había otro sacerdocio establecido por el Dios verdadero
más allá del Levítico, que estaba restringido a la nación de Israel. Aquí se les recuerda que su padre Abraham, este es otro dato interesante, aquí se les recuerda que su padre Abraham, el primer judío, ofreció diezmos a otra clase de sacerdote. ¿Se imaginan ustedes? Un judío que solamente tenía relación con el sacerdocio levítico. Ahora aquí el autor de Hebreos les dice, bueno, ¿quieren saber ustedes? El padre de los judíos ofreció diezmos a uno que no era judío, porque su sacerdocio era universal. Este sacerdote servía al Dios único y verdadero, pero vivió cientos de años antes de que el sacerdocio levítico existiera. Es notorio que inmediatamente después que Abraham se encontró con Melquisedec, él le habló al rey de Sodoma en Génesis 14:22 sobre Jehová, el Dios Altísimo. Aquí Abraham hace mención de los dos nombres, Jehová y el Dios Altísimo, o el Elión. Ok. En tercer lugar, otro aspecto de superioridad del sacerdocio de Melquisedec, y es que este sacerdocio era justo y pacífico. Este sacerdocio era justo y pacífico. Versículo 2, parte B. Ustedes van a notar, hermanos, que a medida que yo avanzo, no estoy siguiendo exactamente el orden del texto, ¿ve? Por causa de la estructura. Voy a quizás a saltar, pero luego voy a retomar lo que he dejado. No, obviamente no voy a dejar de exponer absolutamente nada, pero por causa de mantener un orden y una estructura, lo he diseñado de esa forma. Versículo 2, parte B, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Entonces, en el pacto de Aarón no hay justicia ni paz permanentes. Acuérdense, los sacrificios bajo el sacerdocio arónico no podían quitar el pecado. Por lo tanto, no podía haber una justicia y una paz permanente. Su nombre significa, el de Melquisedec, significa Rey de Justicia. Aunque no hay registro histórico de su monarquía, sabemos que gobernó justa y pacíficamente. El texto lo dice. El propósito del sacerdocio arónico era obtener justicia para el pueblo. O sea, alguien cometía pecado, venía ante el sacerdote con un becerro, con un cordero para ofrecer sacrificio y, ¿verdad?, hacer expiación por el pecado. Ese era el propósito de ese sacerdocio. Los sacrificios tenían el fin de restaurar la relación de Dios con el pueblo, pero no siempre funcionaban de manera profunda y permanente. Dios honraba el sacrificio que se hacía de forma debida. Después de todo, Él así lo había prescrito. Pero nunca se pretendió que quitara el pecado. Eso lo dice el autor de Hebreos y lo vamos a ver más adelante. Solo era la imagen previa, el tipo de un sacrificio perfecto que quitaría el pecado para siempre. Simbolizaba el sacrificio que justificaría a los hombres, trayéndoles con ello paz, pero por sí mismo no hacía justos a los hombres ni les daba paz. Como ritual temporal lograba el propósito que Dios le dio. Otra vez, ¿cuál era el propósito temporal de los sacrificios bajo el antiguo pacto? Restaurar esa comunión entre Dios y el hombre. Pero eso solo era algo temporal. No podían acercar a los hombres a Dios definitivamente. Melquisedec, aunque rey de justicia y de paz, tampoco podía justificar a los hombres ni darles paz. Su sacerdocio era un mejor tipo del sacerdocio de Cristo que el levítico, definitivamente. Pero seguía siendo un tipo. Solo el sacerdote divino podía dar justicia y paz. Como dice Pablo en Romanos 5:31, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo este sumo sacerdote es el que puede traer verdadera justicia y como resultado paz. Ahora, hermanos, este orden es importante. Justicia y luego paz. No puede haber paz donde no hay justicia.
Por eso, siempre mientras estemos en este mundo, no vamos a poder estar en completa paz. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, siempre van a haber injusticias. Pero aquí uno que vino a traer la justicia y como resultado de ello, la paz verdadera. Isaías también lo predijo en Isaías 32:17, hablando de este reinado de Cristo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La sangre de Cristo, hermanos, hizo lo que no pudieron la de los machos cabríos o toros. Los sacrificios levíticos duraban solo hasta que la persona volvía a pecar. ¿Se imaginan eso? Hoy pecaban, un sacrificio. Mañana pecaban, otro sacrificio. Pasado, y así. Sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Porque simplemente no podían traer justicia verdadera. Una vez reconciliados con Dios por medio de Cristo, nunca se nos volverá a considerar pecadores, sino que siempre seremos considerados justos. Esa es la verdad más gloriosa en las Escrituras. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que justifica, dice también más adelante. Cristo, hermanos, es el verdadero Rey de justicia. Como dice el salmista con tanta belleza en el Salmo 85, y es: la justicia y la paz se besaron. Wow. Eso en donde fue una realidad. En la cruz solamente. La justicia y la paz se besaron. El hombre ha anhelado dos cosas siempre. Eso viene con él. El sentido de justicia ante Dios y de paz con Él. Pero el problema es que nunca lo van a lograr aparte de este sumo sacerdote, Jesucristo. En el Mesías estas bendiciones se besaron y se hicieron realidad. Cristo vino a justificarnos para que pudiéramos estar en paz con Dios. En ese sentido, Melquisedec retrataba mejor el sacerdocio de Cristo. Ya hemos hablado de tres aspectos, ¿no? Hemos hablado que el sacerdocio de Melquisedec era real o de realeza. El sacerdocio de Melquisedec era universal, no nacional. El sacerdocio de Melquisedec era justo y pacífico. En cuarto lugar, el sacerdocio de Melquisedec era personal, no hereditario. Versículo 3a. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. El sacerdocio levítico era completamente hereditario o a través de Aarón. El de Melquisedec era personal. Desde el comienzo del sacerdocio arónico, la genealogía lo determinaba todo. Las calificaciones personales no contaban. Si usted era descendiente de Aarón, podía servir, si no, no. En consecuencia, los sacerdotes solían estar más pendientes de su genealogía que de su santidad. Ya saben lo que le pasó, por ejemplo, a los hijos de Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, en tiempos de Samuel. Y ya sabemos lo que pasó con sus hijos. Ellos simplemente somos herederos, somos sacerdotes, y se olvidaron de la santidad. Ahora, que se diga de Melquisedec que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, no significa que llegó de ninguna parte. Simplemente significa que no se dice nada sobre sus padres u origen en el registro del Antiguo Testamento. Eso es todo. No tenemos por qué empezar a divagar y empezar a especular. Ese es el problema con muchos que quieren conocer los detalles más minuciosos. Hermanos, las cosas secretas déjenselas a Dios, como dice él mismo en Deuteronomio 29. Pero el hecho de que no diga nada sobre su genealogía no significa que no haya tenido una genealogía. Es interesante que la palabra, de hecho, es interesante que la palabra griega agenealogetos, que es la que se usa para decir sin genealogía, no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. Es más, ni siquiera se encuentra en ninguna parte de la literatura griega. Eso es interesante, que no se encuentre esa palabra. ¿Y saben por qué, hermanos?
Sin duda, la razón es que sería una palabra inútil, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todos tenemos una genealogía. Sin embargo, hermanos, el punto aquí de Hebreos es que la parentela y el origen de Melquisedec son irrelevantes para su sacerdocio. Aquí no importaba quiénes eran sus padres, de quién era descendiente. Ese no es el punto en este sacerdocio. Y por eso el Señor omite esa parte. Mientras que en el sacerdocio arónico, la genealogía lo era todo, para el sacerdocio de Melquisedec no era nada. Ese es el punto. En esto, Melquisedec otra vez era un tipo de Cristo. No porque Jesús no haya tenido genealogía, dicho de paso, este es otra de los argumentos para saber que realmente Melquisedec no era Cristo, porque de Cristo sí tenemos genealogía. Ahí está Mateo 1 y está Lucas 3. Así que ahí está. Pero bueno, Melquisedec era un tipo de Cristo no porque Jesús no haya tenido genealogía, sino porque su genealogía no era importante con relación a su sacerdocio. Ahí tenemos la genealogía de Jesús. Pregunta, ¿eso determinó que él fuera el sumo sacerdote? Para nada. Eso no contó en el caso de Jesucristo. Para ser exactos, bueno, ya lo dijimos, ¿dónde están las genealogías? De hecho, el Evangelio de Mateo empieza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo. Pero su linaje, escuchen, su linaje no va a Aarón o a Leví, sino a Judá. Ese es interesante también. A Judá. Y Judá no tenía nada que ver con el sacerdocio. ¿Ven? En el caso de Jesús tampoco importó la genealogía. Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, no estaba calificado para el sacerdocio levítico. Como Melquisedec, en lo relacionado a su sacerdocio, no tenía genealogía sacerdotal y no la necesitaba. La elección de Cristo como sacerdote se debió a su valor personal y sus cualidades. La elección no fue por quien Él era, la elección fue por quien Él era, no por su ascendencia genealógica. Como se lee en el Salmo 110, sino por el que le dijo, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Punto. ¿Y quién dijo eso? ¿O quién lo decretó? Dios. Dios el Padre. Ok, ya dijimos entonces que este sacerdocio era personal, no hereditario. En quinto lugar, otro aspecto. El sacerdocio de Melquisedec es eterno, no temporal. El sacerdocio de Melquisedec es eterno, dice versículo 3b, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Ya lo dijimos, individualmente un sacerdote servía solamente de los 25 a los 50 años. Ningún sacerdote, no importa cuán fiel, podía servir más de 25 años. Colectivamente, el sacerdocio también fue temporal, ya lo dije. Terminó con la destrucción del templo en el 70 DC. El sacerdocio levítico era para el antiguo pacto. Tenía una función particular para el antiguo pacto. Sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec no tenía esas barreras temporales. Permanece sacerdote para siempre. Ahora, noten, el texto no está diciendo que viva para siempre. No está diciendo que Melquisedec vive para siempre, sino su sacerdocio. Eso es lo importante aquí. En la orden del sacerdocio en la cual ministraba era para siempre. ¿Por qué? Porque provenía del Dios Altísimo, como lo dijimos hace un momento. La descripción de un paisaje, hermanos, para ilustrarlo, no es el paisaje, ¿sí? Otra vez, la descripción de un paisaje o una foto de un paisaje no es el paisaje, es solo una foto o un retrato. Como se dijo al principio, Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios. Eso es importante. Y por lo tanto corresponde a un tipo y no a la realidad. El hecho de no tener un registro bíblico ni de otro tipo sobre el sacerdocio personal de Melquisedec simplemente simboliza la eternidad de su orden sacerdotal. Es un tipo del sacerdocio verdaderamente eterno de Cristo, como dice en Hebreos 7, versículos 24 al 25.
Pero Cristo, por cuanto permanece para siempre, ahí sí está hablando de la persona, no solo del sacerdocio. ¿Y qué dice de Cristo? Este sí permanece para siempre. Y por cuanto es así, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo, quien es eterno, también tiene un sacerdocio que es eterno e inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre este Cristo para interceder por ellos. Porque de hecho, ya lo hemos dicho, Cristo sigue siendo y ejerciendo como sacerdote a la diestra del Padre. Bien, hermanos, hemos dicho entonces, o ya hablamos sobre los aspectos de superioridad del sacerdocio de Melquisedec, y podemos concluir entonces que Jesús es sacerdote como Melquisedec. Su sacerdocio es universal, es real, es justo y pacífico, es personal y es eterno. Ahora, veamos rápidamente la superioridad del sacerdocio de Melquisedec demostrada. ¿Cómo vemos en el texto? Vamos a ver al menos dos cosas que vemos en este texto de Hebreos que demuestran superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón. Primero, Abraham dio diezmos a Melquisedec. Esa es la primera prueba o la primera evidencia. Abraham dio diezmos a Melquisedec. Miren, bueno, yo sé que son varios versículos, pero versículo 2a. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Eso es una afirmación clara. ¿Qué dice? Abraham dio diezmos a él de todo. Versículos 4 y 5. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Está claro. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y versículos 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Eso es importante, ahorita lo vamos a ver. Que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Traigo todos esos versículos juntos porque todos están comunicando la misma idea. Abraham dio diezmos a Melquisedec. Abraham, el padre del pueblo judío, dio diezmos de lo más selecto del botín de guerra. Y aunque no tenemos registro ni razón para creer que Melquisedec haya realizado alguna vez un servicio sacerdotal para Abraham, simplemente lo reconoció como sacerdote fiel y merecedor del Dios Altísimo. En consecuencia, Abraham le dio los diezmos de lo mejor del botín. Fue un acto voluntario de agradecimiento a Dios por la victoria sobre los reyes amorreos. El Espíritu Santo demuestra que Melquisedec era mayor que Leví. Eso está claro. Melquisedec era mayor que Leví y Aarón, los progenitores del sacerdocio levítico, probando que este rey y sacerdote es mejor que Abraham, el progenitor de Leví y Aarón. Explico. Al Abraham darle los diezmos del botín a Melquisedec, está mostrándole que aquel es superior a él mismo. Y recuerden, Leví y Aarón, como descendientes de Abraham, de alguna manera dieron su diezmo también en los lomos de su padre Abraham, demostrando con eso que el sacerdocio de la orden de Leví y de Aarón era inferior a la clase del sacerdocio de la orden de Melquisedec. Abraham no tenía ninguna obligación, ley o mandamiento de darle nada a Melquisedec. Lo dio libre y generosamente y le dio lo mejor, no las obras. Dio al Señor lo más selecto por medio de su siervo Melquisedec. Por otro lado, los levitas, por ser la tribu sacerdotal, no recibieron herencia de tierra, como sí ocurrió con las demás tribus,
Se suponía que debían vivir de los diezmos de sus hermanos los israelitas. Lo acabamos de leer en el texto. Por supuesto, todas las tribus eran descendientes de Abraham por medio de Jacob. Por tanto, bajo el antiguo pacto, un grupo de descendientes de Abraham diezmaba a otro grupo. Así era como funcionaba. Un grupo de hermanos diezmaba a otro grupo. Ahora, el punto aquí en Hebreos 7, 4 al 10 es que por cuanto Abraham, antepasado común y supremo de ellos, o sea, de Leví, de Aarón, dio diezmos a Melquisedec, los mismos levitas le entregaron diezmos a Melquisedec por anticipado, por así decirlo. Aún antes de que existieran aquellos a quienes se les darían los diezmos, ellos ya habían diezmado en su padre Abraham, demostrando con esto que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Hermanos, bajo la gracia, esto como otra aplicación, bajo la gracia estamos libres de las experiencias de la ley. Y traigo esta aplicación porque lamentablemente desde muchos púlpitos, incluso conservadores y en la Reforma, se toma este texto para predicar sobre el diezmo. Entonces tengo que hacer esta aclaración y aplicarlo. Bajo la gracia, hermanos, estamos libres de las exigencias de la ley. El Nuevo Testamento no especifica una cantidad o proporción definida para darle a Dios de nuestros bienes. Pero eso no significa que dar sea opcional. Si bien es verdad, no se nos habla, no se nos instruye con relación a un diezmo, eso no significa que el dar sea una opción o que dependa de nuestros caprichos o sentimientos personales. Significa que la base de nuestras ofrendas debe ser nuestro amor y devoción a Dios, en la misma forma que Abraham dio su diezmo a Melquisedec. Lo hizo libre y voluntariamente y lo hizo en agradecimiento a Dios por la victoria que le había concedido. Tal como el sacerdocio de Melquisedec, escuchen, tal como el sacerdocio de Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesucristo, la generosidad de Abraham con Melquisedec es un tipo de lo que deben ser nuestras ofrendas al Señor. Ese es el punto. No se está hablando aquí, y el texto no nos da o no nos permite decir que bajo el nuevo pacto también debemos seguir diezmando. Aquí el punto es el estímulo o la motivación con la que nosotros debemos dar, ofrendar. No es un tipo en el sentido de una décima parte, sino en lo más selecto de nuestras posesiones, en darlo libremente y no por una exigencia, como dice también Pablo allá en 2 Corintios 8, refiriéndose de los hermanos a los hermanos de Macedonia, que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Y dice Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo otra vez tampoco está hablando de cantidades, simplemente está diciendo que estos hermanos, de la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, no riqueza, dice que abundaron en riquezas de generosidad. Es la actitud. Han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Oigan esto, rogándoles, en otras palabras, para que le recibieran el dinero o la ofrenda. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, porque ellos veían la ofrenda no solamente como un deber o como una responsabilidad, y de hecho esa no es la forma como nosotros debemos verlo tampoco, sino que ellos lo veían como un privilegio de participar en este servicio. Ayer, hablando en el taller, precisamente, se decía esto: las ofrendas también son un servicio de adoración. Así como nosotros venimos a cantar y venimos a escuchar la palabra y venimos a participar de la cena, de la misma forma servimos a Dios o adoramos a Dios a través de
las ofrendas. Sino, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y luego, otra segunda prueba que demuestra la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Así como vemos que Abraham le dio diezmos del botín de guerra, vemos que Melquisedec bendijo a Abraham. O sea, hubo una reciprocidad. Abraham dio el diezmo a Melquisedec y Melquisedec, ¿qué hizo? Bendijo a Abraham. Versículo 1c de nuestro texto. Que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y ¿qué? Y le bendijo. Y versículos 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y aclara aquí el escritor, y sin discusión alguna, o sea, eso era algo obvio para los recipientes de esta epístola, y sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, que el hecho de que Melquisedec haya bendecido a Abraham está demostrando claramente que él era mayor, o su sacerdocio era mayor al sacerdocio que vendría de la casa de Leví. Tal como no sabemos cuánto conocía Abraham a Melquisedec, tampoco sabemos cuánto conocía Melquisedec a Abraham. Solo se nos narra aquel encuentro breve descrito en los 3 versículos de Génesis 14. Sin embargo, tal como Abraham sabía que debía diezmarle a Melquisedec, Melquisedec sabía que debía bendecir a Abraham. Y de este modo, como se dijo, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec, quien bendice, es sin disputa superior a Abraham. Luego es superior a los levitas. En consecuencia, su sacerdocio es superior al de ellos. Ahora, Dios lo escogió para bendecir a Abraham. Sí, y si era mayor que Abraham, era mayor que cualquiera de sus descendientes. Sin embargo, hermanos, uno mayor que Melquisedec, descendiente de Abraham, conforme a lo que Dios le prometió, sería la mayor bendición para el mundo entero. Una de las primeras cosas que aprendemos en las Escrituras acerca de Abraham y que Abraham aprendió de Dios es que por medio de él y de su descendencia todo el mundo recibiría bendición. Y como lo explica el apóstol en Gálatas 3:16, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ciertamente, hermanos, Cristo es la mayor bendición para el mundo entero. Cristo es la mayor bendición. Y como dice en el verso 29 de Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, escuchen, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que eso que Dios le prometió a Abraham es nuestro ahora por la fe y en virtud de la simiente de Abraham, la cual es Cristo. En la iglesia, hermanos, también como aplicación, Dios también llama a ciertas personas en su plan de gracia para bendecir a otros por medio de ellos. Así como Dios utilizó a Melquisedec para bendecir a Abraham. Y como Cristo viene a ser la mayor fuente de bendición para todos, Dios también sigue en su propósito soberano usando personas para bendecir a otros por medio de ellos sobre la base de la obra de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, como vemos ustedes pueden ver que Pablo menciona una serie de requisitos allá en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Sin embargo, hermanos, es interesante que el mismo que los llama también es el que los capacita. Y quiero traer este texto en Efesios 4, versículos 11 al 13, para ver cómo Dios sigue bendiciéndonos a través de esos dones o de esos hombres dones.
Cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, escuchen, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como Dios usó a Melquisedec, Dios sigue usando el día de hoy hombres, dones, para bendecir a su pueblo. A ese pueblo que por supuesto ya bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero mientras llega el momento de nuestro encuentro final y pleno con Jesucristo, Dios sigue dándonos dones para bendecir a otros. Dios obró con Melquisedec de esa manera y Dios sigue haciéndolo el día de hoy. Y termino con el versículo 8 de Hebreos 7. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Aun si los sacerdotes levíticos no se les hubiera exigido retirarse del ministerio cuando cumplían los 50 años, habrían cesado de ministrar cuando murieran. Era un sacerdocio que iba a terminar sí o sí. Aquel sacerdocio era temporal y los sacerdotes también eran temporales. Los judíos pagaban diezmos a sacerdotes que morían. Abraham pagó diezmos a un sacerdote que en el prototipo vive. Oigan esto, aunque él murió como persona, en el prototipo vive. Como la muerte de Melquisedec no está registrada, su sacerdocio se considera eterno, no él, su sacerdocio. Y en esto su sacerdocio es claramente superior al de Abraham. Por supuesto, Jesucristo es el verdadero y real sacerdote eterno, de quien Melquisedec no es sino una imagen, un retrato, una sombra o un tipo. Jesucristo es el único sacerdote que está vivo para siempre y que está ahí para interceder a todos los que por él se acercan al Señor. Es un sacerdote mayor porque está vivo, no muerto. Cristo es sacerdote de un sacerdocio mejor que el de Aarón, pero es de mejor sacerdocio incluso que el de Melquisedec. Es el único sacerdote, el único sacerdocio que puede acercar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Y con eso quiero terminar, hermanos. Consideremos a aquel gran sumo sacerdote. Como creyentes, contemplemos a este gran sumo sacerdote que nos ha acercado a Dios y que nos ha abierto una puerta tremenda para que todo el tiempo y con toda confianza nos acerquemos al trono de la gracia. Y si no eres creyente, consideren a este gran sumo sacerdote, porque Él es el único realmente que puede acercarlos al Dios vivo y verdadero. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. Dar vida en aquellos que te has propuesto dar vida. Y te rogamos, Señor, para que tú hagas esa obra, Señor, porque es un milagro verdaderamente. Ya que si también hay quienes la rechazan, pues va a ser olor de muerte para ellos también. Te ruego, Señor, que por tu Espíritu, Señor, quieras traer convicción de quién es este Cristo, el verdadero y real sumo sacerdote, que traspasó los cielos y que ahora está a tu diestra y que intercede y que vive para interceder por los creyentes, por tus hijos. Te rogamos, Señor, ayúdanos a vivir en esa fe y ayúdanos, Señor, a ir con confianza todas las veces, porque sabemos que tenemos ese camino abierto. Y te rogamos para aquellos que todavía no están en Él,
que no esperen más, Señor, sino que vengan y se postren y reconozcan a este sumo sacerdote como su Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén.